Saludos a todos, mi nombre es Lorena Ayala. Estoy muy agradecida con Ruth por invitarme a compartir con ustedes lo que es mi trayectoria y lo que me ha llevado a crear esto que le he puesto el nombre Psique Flamenco, eh, como una forma de resumir de alguna manera lo que ha sido mi camino hasta ahora. Y bueno, quizás también lo cambie porque parte de mi esencia y de mi conciencia de cómo quiero vivir la vida es de estar cambiando a partir de las experiencias que van sucediendo en el cotidiano, y me caracteriza el estar constantemente en movimiento de diferentes formas, ya sea viajando, ya sea con mi cuerpo, experienciando distintas técnicas, distintas formas de sentir el cuerpo, y esa es mi forma de vivir la vida. Entonces voy a contarles un poquito de dónde vengo. Yo nací en una ciudad que se llama Oruro, que queda en Bolivia, al sur, y es una ciudad que a mí me nutrió mucho. Están muchos artistas y hay una expresión fantástica de este lugar donde nacen estos artistas, que es el Carnaval de Oruro. Y hay muchos tipos de danzas, hay mucho colorido, los trajes, la música, todo está como una explosión de color, de sensaciones, y recuerdo desde muy chica cómo disfrutaba de todo esto. Era algo que me daba muchísima alegría hasta el día de hoy. Simplemente escucho algo de la música de mi tierra y las lágrimas me corren, y es algo que está en mi ser, y agradezco el haber nacido en esta maravillosa tierra por eso. Agradezco también el padre y la madre que tengo, que están conmigo. Y por un lado voy a empezar por mi papá, por la pasión que él ha tenido por su profesión, por el mostrarnos día a día cómo ha dedicado su vida a ser neurocirujano, a ayudar a la gente, a salvar vidas, a estar siempre aprendiendo, a dar su entrega al servicio para los otros. Incluso yo he vivido la pena de no tenerlo en casa, de no poder compartir con él muchos momentos de mi vida, debido a que él no podía estar, él siempre tenía que irse, ¿no? Entonces he aprendido a darme cuenta de que cuando hay una pasión tan grande por el oficio, hay muchas cosas que se transan, y es lo que yo he hecho en mi vida también. Por otro lado, he tenido a pilar fundamental de mi vida también mi madre Ruth, que ella es una mujer que siempre le digo que no existe la posibilidad de crear una escultura para honrarla que sea lo suficientemente grande y maravillosa como lo es ella. Es una mujer que día a día me ha mostrado lo que es el amar la casa, desde cómo limpia, desde cómo ha enseñado a niños chicos a, a estudiar. Ella es maestra, ella ha estudiado distintas cosas, y al mismo tiempo ha criado 6 hijos, sacrificando muchísimas cosas de su vida, y yo siempre me he sentido muy amada por ella, y que me ha dado las alas para poder hacer lo que yo necesitaba en mi vida. Entonces tengo la bendición de tener a estos padres maravillosos conmigo, y también a 5 hermanos que son cada uno una luz que ha nutrido mi vida, que la nutre día a día, y que aprendo constantemente de ellos. Entonces ahí en este mundo nació Lorena, en el cual también desde muy chica tuve situaciones de vida que fueron muy traumáticas, que sufrí mucho y que me han afectado hasta el día de hoy. Aprendo de estas experiencias, pero que las viví cuando era muy pequeña, con mucho miedo, con ansiedad,
con el muchas veces salirme de mi cuerpo y vivir solamente en fantasías para poder enfrentarlas, para poder sobrevivirlas emocionalmente, para poder lidiar con el no comprender lo que estaba viviendo y no tener el lenguaje para poder expresar ni explicarlo, para que alguien me ayude a salir del horror que sentía que vivía en esas etapas tempranas de mi vida. Entonces me di cuenta que donde yo era feliz era cuando bailaba y cuando hacía deporte. Entonces muchos años me dediqué al voleibol, fui una voleibolista que se entregó alma, vida y corazón en la formación, entrenando muchísimas horas, y ahí aprendí algo que también aplico en el psique flamenco, ¿no? Que es la capacidad de focalizarte, la capacidad de centrarte en objetivos, en tener metas, porque el cuerpo te necesita también un trabajo real de práctica cotidiana para desarrollar la musculatura, la coordinación, la preparación física. Entonces, aprender a focalizar la mente, y eso yo lo aprendí en el deporte desde muy chica. También me daba cuenta que cuando bailaba era entrar en un mundo completamente mágico en el cual yo podía expresarme en lo que sentía, y me sentía libre cuando bailaba. Hasta el día de hoy tengo esa suerte de poder vivir la libertad y que no importa absolutamente nada más cuando estoy bailando. Entonces, gracias a que tuve esa posibilidad de conocerme y de encontrar los sitios, las personas, pude desarrollarme también en esos ámbitos, hasta que tenía que decidir dónde irme, a qué colegio, perdón, a qué universidad o qué hacer con mi vida. Entonces me fui a vivir a Chile, y en Chile encontré, aparte de la carrera psicología, una escuela de flamenco de Yanine Albornoz, donde trabajaba con Angélica Cires, con Francisco Delgado, donde fue mi casa, fue mi hogar, y ahí aprendí mis primeras herramientas en el flamenco, y estoy súper agradecida por la formación que me dio Yanine, el amor que me entregó. Para mí siempre va a ser la persona que confió en mí. Y bueno, para mí esa fue mi segunda casa, donde pude aprender que tanto de mí, y me subí al escenario y tuve libertad de aprender el flamenco de una forma que era muy intuitiva también. Es la forma que aprendió mi maestra, que ella aprendía de cassettes, de cosas que veía. Entonces para mí fue parecido, porque además del apoyo de ella, al mismo tiempo yo escuchaba mucho la música, el cante, y desde ahí generaba mis propios movimientos y encontraba una paz dentro del quejío que escuchaba de los cantadores, y era algo en lo cual podía vivir aquello que no me permitía en el cotidiano, ¿no? El poderme ir en el sufrimiento, en la rabia, en la expresión de mi sexualidad, de mi sensualidad, a través de movimientos que me ayudaban a matizar mis sensaciones y liberarme. Era una especie de estar en un constante proceso de disfrute, de sanación, de encuentro conmigo misma, y todo esto que fui vivenciando en el día a día, todas estas experiencias han hecho que yo vaya seleccionando qué es lo que me parece que yo, a partir de esta experiencia, puedo aportar a otros seres humanos. Entonces, voy a ver si esto sigue grabando.
Bueno, entonces, después de esta maravillosa etapa que tuve en Chile, donde estuve trabajando con artistas que admiro mucho allá y ese país le debo muchísimo, decidí partir a España. Era un nuevo inicio para mí. También siempre he amado la actuación, siempre he amado el arte en general, la capacidad de transformar en belleza, en crudeza, la vida y ponerla en un escenario. Entonces yo tenía la idea de que de que quería aprender esas cosas, pero a partir de vivir experiencias, ¿no? De poner mi ser a experimentar todo tipo de oficios o encuentros con otras culturas. Entonces, esto también estaba muy nutrido porque yo estudié la carrera de psicología en la Universidad de Chile, lo cual fue como una base teórica muy sólida de parte del trabajo que hago ahora también, y que ayudó a que yo comprendiera a nivel intelectual muchas de las cosas que estaba experienciando, y que gracias a eso ahora puedo aplicarlo a través del trabajo que hago cuando me encuentro con personas y tengo una calidad de escucha, una calidad de observación que ha sido entrenada. Entonces eso me permite también integrar con todas las herramientas que he ido aprendiendo en distintas formas de expresión artística, entre ellas la fundamental, el flamenco. Entonces, cuando estuve en España, eh, llegué con casi nada en el bolsillo y tuve que... Era parte del reto que yo tenía, ¿no? Si yo era capaz de realmente de estando en Europa, ¿no? En España, donde no tenía conocidos, conocía a los artistas, pero tenía que empezar de cero en muchos sentidos, y además que tenía el dinero para el pasaje y ya está, entonces tenía que encontrar formas de trabajar. Sin embargo, ya yo sentía que tenía muchas herramientas para poder hacer algo que hacemos en Bolivia, que es el trueque, ¿no? Es el intercambio, que quizás no iba a encontrar trabajos, pero que iba a encontrar personas que me iban a conocer y que me iban a apoyar a que yo siga creciendo, y que yo tenía herramientas para aportarles también, y que podían ser desde te corto el pasto en tu casa, te ayudo con papeles para traducirlos, o te hago una sesión de cómo generar herramientas para lograr mayor atención ya en un aprendizaje específico. Es decir, sentía que tenía la posibilidad de hacer muchas cosas, y logré encontrar trabajos como, por ejemplo, estar tendiendo tiendas en una plaza. Hice trabajo de modelo, hice de fotografía, también body painting, estuve trabajando en piscinas. Es un montón de infinidad de trabajos que los hacía por breve tiempo, porque lo que yo quería, además de hacer el dinero que necesitaba, era conocer desde dentro cómo se vivían los oficios, ¿no? Las distintas cosas. Entonces, a la par de eso, conocí artistas con los cuales fui aprendiendo y fui profundizando en el flamenco, que que tuve experiencias maravillosas. Incluso logré hacer un estudio en los corrales de Castellar, donde ya ahí pude consolidar muchos entendimientos, ¿no? Porque para mí algo que me atrajo mucho del flamenco fue esta raíz con los gitanos, y me encantaba de la forma de vivir que yo había observado que algunas personas que son gitanas mantenían hasta el día de hoy. Era esto de el ser nómadas, el de estar viajando, el de estar también adquiriendo aprendizaje desde otros lugares, trayendo los tuyos, por supuesto, cuidando tu cultura, tu gente, la forma de relacionarse, el respeto a los mayores, el cuidado de su arte. Me parecía fantástico.
Entonces, en ese momento yo tenía un sueño también, que era ir hasta Rajasthan para conocer lo que yo creía orígenes del flamenco y que es una de las teorías que yo había leído. Entonces, yo seguí nutriéndome en el flamenco, pude estar trabajando con personas que admiro muchísimo. De mis mayores experiencias fue para mí trabajar en algunas cuevas en Granada, porque viví una autenticidad en la forma de relacionarme con la gente desde las cosas más básicas, ¿no? Como el estarte cambiando, como las ropas, los camerinos, hasta el estarte apoyando en el escenario, estar ensayando y pasándote material. Para mí eso fue un sueño hecho realidad, ¿no? El poder trabajar allí y seguir creciendo en lo que para mí es la formación artística es siempre. Entonces, disfruté muchísimo el poder escuchar el cante cerca, el poder permitir que mi cuerpo se expresara a partir de esto, con ya el conocimiento que tenía anterior. Y hubo un momento en el que decidí también hacer un cambio a todo esto, porque conocí a Colin Villain de la compañía Transcendance en Bélgica, y me pidió que fuera a Bruselas y que allí enseñara, porque le gustaba mi forma de bailar y mi forma de pensar. Entonces ahí fue cuando yo empecé a crear una forma propia de transmitir el flamenco, porque en un principio yo pensé que me iban a pedir como palos específicos, estaba preparada para quizás una soleá, una sigrilla, y lo que me encontré era que mucha de la gente que estaba buscando otras cosas además del flamenco, y ahí empecé a conectar lo que yo realmente quería aportar. Y más que enseñar la técnica de los pasos, que también lo hago, sentía que a mí lo que me había hecho bien era que cuando yo entré al mundo del arte y en específico al flamenco, pude expresar mis emociones sin reprimirlas, sino encontrar una forma de conectarme con el cante, de conectarme con la guitarra, de estar en mi cuerpo, estar conmigo misma, sentir, permitirme afectar por la música y desde ahí matizar las sensaciones que venían. Y eso me parece que es algo tan importante para las personas, que nos podamos dar el espacio de sentir nuestro cuerpo, de conectarnos con nosotros mismos, de el fantástico recurso que es la respiración, y que gracias a esa conexión podamos ir soltando muchas veces emociones que contenemos muchísimo, nos sucede a las personas. Entonces me parecía que aportar a la gente a que vayan desde la forma que yo encontré, apoyarles a que encuentren sus formas, o a partir de mostrarles cómo yo experiencio la mía, era algo que a mí sí me generaba mucho disfrute. Entonces encontré ciertas formas que las fui convirtiendo en prácticas para que esto se convierta en una forma más rápida de ir directamente hacia allá, ¿no? Porque también utilizo la forma de explicar el ritmo en métodos que también me parecen que son muy interesantes, porque te ayuda a focalizar la mente y a comprender a nivel rítmico e intelectualmente cómo trabajar el tema del compás, que es tan fundamental en el flamenco. Pero también, o sea, al mismo tiempo sentía que era muy importante que irnos para adentro a nuestros cuerpos y sentir. Y a partir de ese poder sentir, poder transmitir, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos que tengo hasta ahora, en los que me sigo nutriendo de seguir viajando. He estado ya 8 veces en India. En India intenté
generar más recursos a través de la meditación, a través del yoga, a través de las danzas tradicionales de allí. Y me encontré con maravillas de aprendizajes que los aplico también a mi forma de transmitir quién soy y lo que hago. Y me fui hasta Rajasthan, logré esto, de hecho lo compré allí, por eso me lo pongo hoy día, donde me pude conectar con gente que trabaja el Kathak y que pertenecen a una casta en la cual se dice hay orígenes. Y de ahí lo que yo recojo es cuánto me nutrí para mí misma de lo que para mí sigue siendo comprender este arte tan complejo y con tanto misterio, ¿no? Que es el flamenco. Y, y me maravillo de encontrar las coincidencias allá en India, de estar en las 3000 viviendas y ver en mis amigos las mismas caras. Es, es para mí es un regalo constante la vida que tengo y la posibilidad de experimentar todo lo que estoy viviendo. Entonces todo esto es para mí el psique flamenco porque, como les conté, por un lado estudié psicología, por otro lado me he desarrollado en el arte, especialmente en el flamenco. Entonces lo que hago principalmente, le puse psique flamenco porque psique es todo lo que implica la mente desde distintas visiones, no solamente la occidental, sino también la oriental. Y por el otro lado el flamenco, que es este misterio que voy conociendo y que son como dos pilares también en mi formación. Así que como ya tengo un recorrido de vida, cuando me toca compartir con gente que quiere aprender algo de lo que yo puedo aportar, entonces lo que yo primero hago es observar a las personas, escuchar cuáles son sus necesidades y conectarme conmigo misma para poder entender qué es lo que tengo que transmitir, ¿no? A veces las personas me dicen una cosa y ahí vamos haciendo este juego de la escucha doble, ¿no? Para poder ser útil y ponerme al servicio con lo que yo sé hasta ahora. Entonces es muy bonito porque a veces tengo grupos muy pequeñitos, hago sesiones individuales o hago de grupos más grandes y siempre son experiencias únicas. También estoy dando clases online, llevo hasta con el grupo de más tiempo, un año, y también voy viendo resultados y me hace feliz porque siento que he encontrado en mi forma de vivir la vida cómo compartir los aprendizajes. Y yo estoy muy agradecida porque he encontrado muchísimos guías, maestros en mi vida. Sin embargo, la principal escucha siempre ha sido hacia mi guía interna, que es muy libre y que siempre me lleva a los caminos donde tengo que estar. Y esa es la principal escucha que ha logrado que me sienta feliz conmigo misma y que trabajo en algo que amo, que es estar con las personas. Y cuando bailo, ahora hubo una época, como les contaba, cuando estaba trabajando en Granada, en la que sí trabajaba más en un formato tradicional de escucha del cante, de la guitarra y de las estructuras que tiene el flamenco. Sin embargo, hoy en día yo ya quiero solamente que la música me afecte y que mi cuerpo se exprese como necesita expresarse y que pueda sentir y que pueda estar vinculada con el momento presente. Y me siento con mucho trabajo personal, aunque sé que es algo que nunca termina, pero el trabajo personal que he hecho me permite sentirme diferente a cuando les contaba, ¿no? De estas etapas que viví, estos traumas profundos que me afectaron mucho a mi vitalidad en esos momentos porque vivía dolor, sufrimiento, obscuridad, confusión, me afectó a las relaciones con lo masculino y ahora lo único que quiero vivenciar
a nivel del arte es poder conectarme con las personas, conectarme conmigo misma, seguir aprendiendo y disfrutar la vida, porque también el aprender a disfrutarla es parte de mi trabajo, ¿no? De comprender cómo saber en qué estoy, tomar mejores decisiones en mi presente de lo que quiero para mi vida. Y gracias a todo el trabajo que he hecho hasta ahora, me siento libre de ser quien soy. Que para mí eso es muy muy grande, porque sé la diferencia de estar haciendo a veces cosas que estás simplemente ahí sin darte cuenta incluso. Entonces ahora estoy muy feliz de poder compartir, por ejemplo, ahora con ustedes, quien vaya a ver este video, este tiempo, y de que ojalá algo de lo que yo haya expresado les toque el corazón. Y que si hay algo en lo que yo pueda servir a cualquiera de ustedes, bueno, está ahí mi nombre, entonces ahora hoy en día es muy fácil de conectarse. Entonces podemos hacer lo que queramos y nos propongamos. Estoy al servicio y vuelvo a agradecer a Ruth por la invitación a compartir este espacio. Esto es lo que hago como desde el origen que tengo, de haber nacido en una ciudad muy pequeñita y el haber recorrido ya muchísimo el mundo y que me queda muchísimo más por recorrer, y eso me da mucha alegría. Y pues de seguir compartiendo los aprendizajes. Estamos todos interconectados y cada uno tiene algo para dar al otro. Entonces aquí estoy para compartir lo que sea necesario, y muy feliz por haberme podido expresar. Pues hubo momentos en que las palabras no sabía ni cómo sacarlas de mí misma y ahora me siento feliz de poder compartir desde este lugar también. Así que muchas gracias por el tiempo que han invertido para escucharme, a los que hayan llegado hasta aquí. Un beso enorme para todos, paz para sus vidas, alegría, y que nos vayamos conectando más y más. Gracias por su tiempo. Pero mientras estamos en el círculo, cuidamos la energía del círculo. Dans le cercle, on est responsable de l'énergie du cercle. ¿Okay? Hola, soy Celia de Bélgica y después de esta clase con Lorena quería decirle gracias por este trabajo tan intenso, profundo, preciso y con
tanta energía salvaje, me encanta. Gracias. Son las clases muy intuitivas porque pueden haber gente de niveles diferentes. Eso no es un problema porque ella tiene la pedagogía para incluir a todo el mundo. Y entonces para mí es un placer. Es mucha suerte tenerla cuando viene aquí en Bruselas. La manera que ella tiene de sentir los diferentes alumnos es muy especial. Y también ella tiene una manera es muy atenta a los pequeños detalles y te corrige hasta el dedo de la mano. Ella llega a transmitir y a enseñarte toda esta arte que es el flamenco, entonces no se para solo a la coreografía, sino también a la manera de sentir, de transmitir, de expresar el flamenco. A mí me gusta mucho Lorena, es una persona muy simpática, me enseña a bailar, a entender su cuerpo y la música, y después poder bailar cosas que son de interés de la gente. Me encanta, pero porque a cada uno nos da algo muy personal, trabaja con nosotros y nos da llaves muy importantes para trabajar solos.